Un buen día para todos. Hoy compartimos el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículos 22 al 29. Y hoy nos encomendamos de manera especial a la intercesión de San Atanasio. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca, y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanos, nos dice el Evangelio de hoy que la multitud busca a Jesús, después de haber tenido la experiencia de quedar saciados en la multiplicación de los panes y de los peces. Pero lo buscan con un motivo muy particular, y es volverse a saciar de pan, es volverse a saciar de comida. Es decir, están centrados en lo material. Este evangelio también apunta al tema de la oración y es para que nos hagamos una pregunta. ¿Nuestra oración en qué se centra? ¿En pedirle a Dios cosas materiales o en pedirle a Dios dones espirituales? Esta pregunta es importante para nuestra vida espiritual, porque hoy el Señor en el Evangelio nos deja una enseñanza: trabajen no por el pan que perece, sino por el pan que perdura para la vida eterna. Es decir, en nuestra oración tenemos que trascender. No nos quedemos solamente con lo material o con deseos simplemente materialistas. Tenemos que pedirle a Dios los dones espirituales que necesitamos para una vida de santidad, para nuestro camino de salvación. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé la gracia de perseverar, que nos ayude a amar más la Eucaristía, a tener más luz para entender la palabra de Dios y llenarnos en nuestro corazón de la gracia de Dios. Son tantos los dones espirituales que necesitamos, pero quizás a veces nos centramos solamente en lo material. Revisemos nuestra oración, revisemos aquello que le pedimos a Dios y centrémonos en lo importante, en lo que no perece, en lo que nos da vida eterna, en lo que trasciende, esos dones espirituales que necesitamos para nuestra vida. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.